Perfecto, estamos de vuelta. Esto es Noticias 180 Minutos y tal cual Álvaro lo avanzó antes de irnos a comerciales. Justamente nos acompaña en esta ocasión Fabiola Sabarce, ex embajadora de Venezuela en Panamá, a quien le agradecemos este espacio que nos brinda justamente para hablar de la situación que hoy vive su país. Señora Sabarce, para que nos cuente un poco su sentir y su punto de vista en torno a los resultados presentados este domingo, pues relacionados a las elecciones que se dieron en Venezuela. Bienvenida, le escuchamos. Todo el apoyo de Panamá y de todos los medios, porque son situaciones muy críticas las que estamos viviendo ahorita en Venezuela, después de esta jornada maravillosa que sé que se sintió en cualquier lugar del planeta. Era impresionante cómo tanto los venezolanos como todos los hermanos internacionales de donde hemos tenido que emigrar sentían la misma energía como estar en Venezuela, seguían cada minuto. Y fue una jornada que la vivimos aquí en Panamá, transparente, de alegría, de unidad, todo fluía y la verdad que fue muy poco los focos que tuvimos violentos en Venezuela. Y bueno, a medida que fueron pasando las horas, que ya las actas se empezaban a totalizar, fue donde empezaron a detener el proceso, como ya sabemos, porque la diferencia es abrumadora y el sol no se puede tapar con un dedo. Y este proceso fraudulento ya sabemos en qué ha desembocado, que al final no reconozcan las, el presidente electo, Edmundo González Urrutia, con la alianza con María Corina Machado, parte de lo que hemos tenido que seguir contracorriente con esta dictadura. Pero un pueblo demócrata que se niega a rendirse, sigue adelante y se manifestó y ha sido tan abrumador que en bastiones donde el chavismo siempre en los últimos 25 años había tenido mayoría, hoy en día no queda ni un solo pedacito de esos bastiones. Ha sido arrasador, el 70-30 se mantiene en cada rincón de Venezuela. En el exterior mayor, obvio, la diferencia llega a ser un 95-5, o sea, pero dentro de Venezuela el 70-30 se mantiene en cada bastión, algo que eh, obvio que llama a la comunidad internacional, ha llamado a todo el apoyo a estas exit polls que se lograron hacer. Ha sido algo que estratégicamente estos 25 años y que María Corina Machado lideriza, ha liderizado toda una estrategia que nos ha llevado a unir nuevamente a los venezolanos, a ir como un solo bloque a estas elecciones y saber muy bien a lo que nos estamos enfrentando. Sí, la verdad que yo personalmente tengo que confesar que tenía full esperanzas, que como la diferencia era tan grande, no tuvieran el descaro de hacer lo que están haciendo ahorita con Venezuela, pero obvio que todo dice que estos regímenes dictatoriales y las 25 cabezas, porque son los únicos que dominan a Venezuela, tienen crímenes de lesa humanidad y parten desde el lema de preferir morir con las botas puestas y llevarse a todo un pueblo por delante. Y lo que vemos es una belleza de pueblo que ha bajado. En Venezuela siempre decíamos que cuando bajaban los barrios era cuando en realidad se iba a sentir que la democracia se podía imponer. Y en este momento están tomadas todas las calles de Venezuela, son movimientos cívicos, pacíficos, ciudadanos. Tenemos que entender que en Venezuela la gente no porta armas, eh, así que son movimientos que solo van con banderas, con cacerolas, versus estas fuerzas de represión que el régimen se ha encargado de alimentar y militares y policías, pero al final también vemos imágenes muy lindas ayer, como estos mismos militares y policías en diferentes puntos también se unen a los ciudadanos, porque ellos tienen familia, ellos igual pasan hambre, pasan necesidades, ellos igual viven la tragedia venezolana, que hemos tenido que salir a buscar un mejor futuro afuera porque no hay posibilidades dentro de Venezuela, donde una sola cúpula, un solo mínimo porcentaje tiene
todo el dinero concentrado de Venezuela y la corrupción se lleva todo el dinero y los hospitales, no hay medicinas, lo que hemos vivido durante estos años, y yo sé que ustedes nos han acompañado y todos los que nos escuchan. Así que aquí seguimos, se ha hecho un trabajo grandioso también en esta activación de lo que era presentar las actas. Es increíble ver esta maquinaria que detrás se había logrado con esta unidad, poder tener más del 72% de las actas, o sea que esa palabra irreversible que siempre nos molestaba un poco a los venezolanos cuando veíamos a Tibisay Lucena que salía y decía este resultado es irreversible. Hoy en día sabemos que es irreversible este resultado porque ya están publicadas. Hay un portal donde a nivel mundial pueden entrar a través del enlace y se pueden auditar centro por centro todo lo que fue el escrutinio de esas mesas. Así que tenemos las pruebas, obviamente ese era un paso muy importante para seguir confirmando la legitimidad del presidente electo. La comunidad internacional ha reaccionado en apoyo a estas pruebas contundentes. Hoy es un día muy importante, tenemos que seguir atentos que cada momento ir contra una dictadura, todo el apoyo y ojos que se puedan tener y esta caja de resonancia que tú ves y que agradezco también a todos los que aquí están presentes porque uno ve las redes de todos y de cómo cada uno replica y de eso se trata, de eliminar esa censura que hay en Venezuela. Y hoy es el día de la gran movilización. Hoy María Corina llamó en los diferentes estados a hacer asambleas de ciudadanos y en Caracas al frente de las Naciones Unidas para exigir se respeten los resultados de las elecciones presidenciales del pasado domingo 28 de julio en Venezuela. Bien, Fabiola, una pregunta. Todo empezó con la elección, después vinieron el reconocimiento ilegal de un triunfo por parte del Consejo Nacional Electoral de Maduro, empezaron los cacerolazos, luego las protestas en la calle. Creo que esto es una especie de déjà vu. Ya esto se ha vivido en otras ocasiones en Venezuela. Y ahí está, 25 años de este régimen que comenzó con Chávez y que continuó con Nicolás Maduro. La presión internacional también se dio con mucha fuerza, precisamente en la época de Guaidó. Todo esto que estamos viviendo hoy, ya lo hemos vivido. ¿Qué hace la diferencia? ¿Qué tiene que pasar para que Nicolás Maduro y su pandilla salgan de Venezuela y vuelva a Venezuela a recuperar su libertad? En 25 años, lo que se sintió históricamente el día domingo, que ya se venía viendo porque los movimientos populares han sido de tal magnitud, gigantescos, como no lo habíamos visto antes, Álvaro, dentro de Venezuela. Siempre había movilizaciones, pero ayer mismo inclusive tú podías ver algunas entrevistas a manifestantes y muchos decían, yo por primera vez estoy bajando a protestar, no lo había hecho, pero no aguanto más. Sí ha salido la gran mayoría de venezolanos que antes no salían y era importante. Y otra cosa de las diferencias que podemos marcar es que la brecha se ha hecho tan grande. Mira, cuando tú ves que el mapa de Venezuela en este momento es azulito, todos los venezolanos no terminamos de disfrutar que por fin, después de 25 años, ver a Venezuela era roja, rojita. Cuando nos sacaban cada estado en las elecciones, los resultados eran rojo, 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 uno o dos azules. Ahorita es todo azul, no hay ni uno rojo. Ellos
y esa es otra gran diferencia de este momento, se han encargado de acabar con el chavismo-madurismo. Ya no hay. Tú ves ayer cómo muy parecidas imágenes a estos regímenes que han caído. Saddam Hussein. Saddam Hussein, Lenin. Uno ve cómo tumbaban las estatuas. Eso no había pasado, Álvaro. Somos la gran mayoría. Acabaron con todo, ellos mismos se encargaron de acabar con el chavismo-madurismo. Ya nadie cree, yo me acuerdo, yo salí el 2010 de Venezuela, y cuando hacíamos esos casas por casa y caminábamos, a mí me llamaba la atención, porque 1 de cada 10 tenía el beneficio de todo lo que era este régimen que le daba comida, que le iba a dar la beca, pero tú decías 1 de cada 10, pero los otros 9 lo que tenían era esperanza en que, no, yo sigo con Chávez porque a mí me va a tocar la próxima vez. No, había un mensaje tan esperanzador que la gente, aunque no recibiera el beneficio, solo de pensar que le podía llegar, seguían ahí. Sigo con mi comandante, sigo con el régimen, a mí me van a dar mi bolsita de comida, a mí me van a asegurar mi beca, y poco a poco, ya hoy en día, ya tú ves que eso no existe, ya esa esperanza se acabó, Maduro se encargó de acabar con esa esperanza. Y esa es la gran diferencia, eso es lo que nos ha costado 25 años. Es un régimen que siempre ha sido dictadura, pero para que lo reconociera la comunidad internacional también ha sido un proceso. Y es verdad, vivimos lo de Guaidó, y nosotros aquí, Álvaro, tú y yo lo vivimos en primera fila, pero fue un proceso que ha ido contribuyendo a lo que está pasando hoy en Venezuela. Lo que se siente hoy en Venezuela, haber podido llegar hasta el último rincón de Venezuela, con todo este régimen dictatorial, con toda esta censura que hay de los medios. Ayer las televisoras en Venezuela, lo que pasaban eran novelas y comiquitas, era como si no estuviera pasando nada en Venezuela. Entonces, tú ver que están tan informados que ya el venezolano de cualquier rincón de Venezuela decidió que él iba a tomar la democracia por su mano, que aquí iba a ir a votar, que éramos un pueblo pacífico y que no se va a dejar robar las elecciones. Esa movilización gigantesca no la habíamos visto, Álvaro. Esta brecha tan grande, tan poco. Este pueblo que decide que ya no quiere más este régimen, que quiere ver otra opción, que sabe que tenemos otra opción, porque Venezuela en el fondo tenemos 25 años de dictadura, pero somos un pueblo profundamente democrático, conocemos la democracia, tenemos historia de democracia, la llevamos en nuestras venas, por eso es que sabemos y no nos hemos cansado nunca y no nos hemos rendido, porque sabemos que es la única manera que vamos a poder vivir todos en paz, poder tener nuestras necesidades, llevar a nuestra familia, vivir con esos abrazos y con esa comunidad que somos nosotros. Esas son grandes diferencias, grandes brechas que tenemos ahorita, y otra que tenemos una gran líder, María Corina Machado, que hemos podido ir contracorriente, hemos podido ir con tanto que hemos aprendido en tantos años de golpe y poder tener plan A, plan B, plan C, y ahí vamos. Es grandioso que a través de la plataforma unitaria podamos accesar ahorita a un enlace y yo pueda ver cómo nos habíamos merecido o como cualquier sistema de votación tenía que habernos garantizado, y poder entrar yo ahorita y ver, Fabiola, Colegio Udón Pérez, en Maracaibo, Estado Zulia, ese era mi centro de votación, mesa 9, siempre fui testigo de esa mesa, y poderla ver ahorita, poder ver el conteo final, ha sido maravilloso. Esta gesta libertaria, cómo luchó, y yo sé que cada panameño que me está escuchando ahorita lo sabe porque ustedes lo vivieron, cómo luchó cada testigo para agarrar esa acta que habían totalizado y no quisieron, y después pararon la transmisión, que eso fue lo que pasó a las 6 de la tarde. Pararon la transmisión al centro, al Consejo Nacional Electoral, pero ya la copia la tenía cada testigo y su vida la tenían que entregar para que estas actas ahorita en este momento estén debidamente escaneadas y a la luz pública del mundo entero. Hicieron lo que el CNN no ha hecho en 25 años. Esto ha sido organización ciudadana y habernos preparado y estar escribiendo nuestra historia.
Y lo que sí se vio claro es que el 28 de julio del 2024 inició la transición en Venezuela. Esto no es igual. Esto es la transición definitiva que tendrá su tiempo y está su proceso y la estamos construyendo. Estamos construyendo nuestra historia con gente pacífica y ahí seguimos en las calles. Ana Matilde Gómez. Sí, bueno, muy buenos días. Fabiola, qué gusto saludarla y mi solidaridad, creo que usted la ha podido ver en las redes, esto es algo impresionante y yo quería remarcar, usted lo dijo después al final porque pensé que se le estaba pasando, pero no, y es exactamente que en esta oportunidad la gran diferencia fue que la oposición se preparó y no subestimó al régimen, no vivió solo de esperanza, sino que inteligentemente estuvieron preparados con la plataforma y bien instruidos todos los testigos que acá llamamos representantes de mesa para que se pudiera documentar lo que en su momento Capriles no pudo probar, no solo porque la diferencia era muy estrecha, ¿verdad? Ahora el margen era tan grande que ellos mismos tuvieron que parar de transmitir porque ¿cómo iban a voltear eso? No había manera de esconder ese margen tan amplio de diferencia de votos entre el presidente, y pues yo le llamo el presidente electo, González Urrutia, González Urrutia y Maduro, o sea, el sistema. No hubo manera, ellos no tuvieron otra opción que parar, pero esa preparación que tuvo la oposición con el liderazgo de María Corina Machado, que no ha negociado con el régimen a propósito de claudicar, sino solamente de dar la ventanita de posibilidad de salida de la transición democrática. Y eso se comprende, eso tiene que ser así, si no ella misma estaría, y ustedes mismos estarían arriesgando la vida de muchos más venezolanos. Así que tiene que haber una ventana de transición democrática, que tiene sus costos, sí, que uno quisiera verlos presos, sí, pero uno sabe que tiene que ceder algunas cosas para poder ganar el gran objetivo. Pero esa diferencia de poder tener una plataforma que salió al mundo y que el mundo ha podido conocer los resultados reales es lo que ha permitido lo que en otras oportunidades falló, y es el respaldo de la comunidad internacional. Si bien estamos claros que es el venezolano el que tiene que resolver su conflicto, no lo puede hacer solo ni aislado. Y por eso es tan importante las reacciones internacionales. Por eso es tan importante mi llamado siempre a Brasil. Brasil puede ser aquí el fiel de la balanza que le garantice a Maduro y sus secuaces una salida directa, aunque fuera transitoria, sobre todo llamar a las Fuerzas Armadas también. Así que yo diría que eso hay que resaltarlo siempre, la preparación. Si bien llevaron una campaña limpia, muy austera, sorteando toda clase de obstáculos, fue una campaña maravillosa desde el punto de vista, bueno, eso lo dice alguien que ha competido en varias elecciones, que uno sabe lo que significa competir sin los recursos que tiene el opositor o el contrincante. Eso ha sido tan esperanzador, tan motivador, tan inspirador, pero por el otro lado, la parte intelectual, inteligente, la parte estratégica, no solo la táctica, sino la estratégica. Cuando uno veía esas filas en la madrugada de la gente que estaba antes de que se abrieran las urnas, haciendo fila, uno dice, esta gente está preparada. Cuando ese llamado no era a la rebelión, sino a no se vayan de los centros de votación, quédense allí, obtengan la boleta, obtengan el acta, su copia, lo que corresponde. O sea, había organización, Fabiola, eso es admirable, es lo que aplaude la comunidad internacional y yo creo que eso ha hecho la gran diferencia para que en este momento, y creo que se van a sumar más, yo estoy esperando, confío en que el pronunciamiento de la Comunidad Europea es importante, también como bloque. Sabemos también que los intereses del petróleo harán muchos más cautos a los norteamericanos, pero tampoco callados se pueden quedar porque la estabilidad de la región depende de lo que pasa en Venezuela. Así que bueno, aprovecho para incluso, además de reconocer estas diferencias, reafirmar estas que te digo, reiterar mi solidaridad. Así es, Ana Matilde, esas grandes diferencias, por eso es que sabemos que, como decía María Corina, ganamos y cobramos, y es hasta el final, y es hasta el final, y este final tiene varias etapas, y siempre en el lado pacífico, con este pueblo. Mira, yo estaba revisando un poco las cifras
que las imágenes nos traen todo este pueblo en la calle y uno ve la represión que empieza y uno empieza a acordarse de estas imágenes y empiezan a ver estas imágenes donde salen hasta en los mismos barrios cómo los militares empiezan a entrar. Y yo estaba buscando un poquito las cifras y hasta ahora reportados con lo que es el Foro Penal, que es una fuente muy creíble de nosotros, abogados, un grupo de abogados que han trabajado fuertemente este tema, estos 25 años de dictadura, reportan un muerto en el estado de Yaracuy, que yo creo que vimos imágenes lamentables de eso, y reportan 46 detenidos en el territorio nacional. Este reporte lo vi que está hace 8 horas, ¿ok? Entonces, siento que el no responder con la misma violencia. Veíamos imágenes bellísimas ayer que hemos podido verificar de policías que se quitaban la camisa y ya se unían con su pueblo, porque ellos son pueblo, ellos son parte de esa misma familia. Veíamos cómo la misma familia de Padrino López, para todos, el ministro de Seguridad y Defensa, les pedía que reconociera, porque el único que está bien es él, y entre comillas, él lo que tiene son crímenes de lesa humanidad, igual que las pocas cabezas que están dispuestos a llevarse a todo el mundo y a Venezuela y inocentes con tal de salvar su pellejo. Pero al final la misma familia vive la tragedia, porque cuando tú ves una Venezuela que es una burbuja, que es un 2%, que se gastan todo el dinero, no tienen dónde gastárselo. Los carros que tú ves en Caracas son de un lujo extraordinario, las casas, porque son corruptos que no pueden, están encarcelados en Venezuela. Entonces, ese 2% que la gente dice, ay, pero que voy a Caracas y hay restaurante y todo, pero ese 2% es esa corrupción, que solo el resto pasa hambre, tiene que depender de todas las becas del gobierno, y tenían miedo porque el solo ir a votar, este voto asistido, la misma gente se rebeló, le dijo, tú no me vas a acompañar más, pero eso también tenía que ser, Ana Matilde, algo que también tenía que venir del ciudadano. El ciudadano tenía... Así es, llegó el momento, las revoluciones tienen su momento. Llegaron el momento, son los tiempos de Dios, o sea, se ha unido todo lo que hemos construido. Ya el ciudadano perdió el miedo y se sintió empoderado. Y no es fácil, porque ella es madre de familia la que tenía que asumir esto. Yo la veía en los centros, cómo inclusive se presentaron ante generales y cómo en verdad gritaron y a estos ciudadanos del régimen que fueron a votar. Por eso es que Maduro tuvo que ir, como siempre, escondidos en Fuerte Tiuna y en la madrugada, porque es que ellos no pueden, son hasta presos de su propia Venezuela, no pueden salir ni 2 cuadras. Y entonces la gente tenía miedo. Y tú dices, bueno, ella tiene que después ir a su casa, tiene sus hijos, esto es un régimen dictatorial, tiene que llevar comida, pero ya le han quitado todo, porque a ella hasta sus hijos han tenido que pasar y emigrar, han perdido los abuelos. Entonces uno ve que son no sé, Fabiola, Fabiola, yo no sé si tú coincides conmigo que el mensaje más arrollador y el mensaje a la vez desgarrador que caló en esta campaña fue el mensaje de la líder María Corina Machado diciendo queremos reencontrarnos con nuestros hijos y nuestros nietos. O sea, esa Venezuela tan dividida, esa diáspora que los tiene por todo el mundo, ¿verdad? Ese es un llamado que es a la conciencia más profunda. Hay países en África, puedo recordar, son las mujeres las que han transformado realmente sociedades violentas, cuando la Cosa Nostra, cuando Italia también, o sea, las madres de los mafiosos, en estos otros países las mujeres cruzaron las piernas y dijeron, no más hasta que no se acabe la guerra, ni un muerto más. O sea, realmente ese llamado mueve, porque todo militar, como tú lo dices, tiene una madre, tiene una hermana, tiene una hija, tiene algún familiar. Y mira, yo también pienso que ahora es importante las medidas que van a tomar los países. El régimen se oxigena del dinero que está afuera. ¿Dónde se está lavando ese dinero? ¿Cuáles son esos bancos? ¿Cuáles son esos centros financieros que tienen las operaciones de Maduro? Que saben que está lavando dinero, que está costando sangre cada dólar que llega a esos bancos. O sea, los países tienen que empezar a actuar, la comunidad internacional. Veremos mañana qué pronunciamiento, sabemos de la inoperancia
del multilateralismo, lamentablemente, en los últimos tiempos, y estos organismos y foros a los que precisamente Maduro se ha negado a participar y ha rechazado estar precisamente por eso, porque no les importa y porque se han desgastado. Pero en la medida que una oportunidad como la que da Venezuela, de que haya una acción contundente del multilateralismo, puede ayudar a recobrar esa confianza también en los organismos internacionales, ¿no? En los espacios de debate internacional para la búsqueda de salidas pacíficas. Así que yo esperaría que no se pierda esta oportunidad. Mira, es importante lo que tocas resaltar. Desde la época que estábamos trabajando con todo este apoyo internacional, cuando fue el gobierno de Guaidó, que era la segunda coalición más importante a nivel mundial después de la Segunda Guerra Mundial, y haber tenido ese momento tan importante, lo que tú resaltas, una pieza también muy importante que siempre ha hecho falta, y ha sido la parte del financiamiento y la oxigenación que tienen estos lavados de capitales en Venezuela. Y tu llamado es muy oportuna y es algo que tenemos que insistir, que este pronunciamiento internacional venga realmente acompañado, y ahí pudiéramos decir otra diferencia, Álvaro, que tenemos que ahorita exigir que sea la diferencia, porque sí vivimos este apoyo internacional, pero fue un apoyo internacional que al final fue a medias en lo que oxigena al gobierno. Así que, y también tenemos que recordar que las medidas que flexibilizó Estados Unidos también empoderó nuevamente el régimen. Así que, como lo nombraba, el pronunciamiento fuerte, pero con acciones contundentes e inmediatas de los Estados Unidos, amerita que sea lo más pronto posible, porque cada minuto estamos contra un régimen que no, como vemos, oímos ahorita a Antonio Ledesma, hablaba de órdenes de captura contra María Corina, obviamente sabemos, y eso está en los escenarios contemplados. Sin embargo, cuando vemos que un pueblo está dispuesto a todo y a proteger, ayer veíamos también en la Embajada de Argentina, tenemos a 6 refugiados que son del comando de María Corina, que después de las primarias los persiguieron, y cómo ya el precedente de no respetar lo que son las sedes de las embajadas y consulares. Y menos con el rompimiento de las relaciones. Así que evidentemente esas no son las embajadas que les van a dar garantías de integridad personal, porque como al romper las relaciones se pierde un poco la tutela y realmente solamente la protección personal de los diplomáticos que la mantienen, aunque se haya roto relaciones, hasta que no salgan del país, siguen siendo diplomáticos y tienen su resguardo jurídico, ¿no? En el derecho internacional y local. Así que de verdad que esto es fundamental, y Panamá en eso puede jugar un rol importante. Es el llamado al presidente Mulino. No solamente declaraciones, estuvo muy bien la que hizo y está muy bien que parta por delante, pero ahora tenemos que revisar también cuánto de nuestro sistema financiero es el que está oxigenando al régimen. Muy importante. Bueno. Otra cosa que, hablando de las sedes consulares y las embajadas, la embajada de aquí de Venezuela acaba de sacar el comunicado ayer que indefinidamente cesa operaciones. Entonces, son dos cosas diferentes y siempre queremos aclarar. Los consulados, indiferentemente de las relaciones diplomáticas, las embajadas, tienen que seguir funcionando, porque ellos son funcionarios públicos, y los funcionarios públicos están a la orden de sus ciudadanos. Ellos son ciudadanos, funcionarios públicos aquí en Panamá, que tienen que brindar el servicio al venezolano común de a pie. Esas son las sedes consulares. Y las embajadas y las relaciones diplomáticas es otra materia que no tiene que involucrarse. Entonces, de verdad que también este chantaje chavista, madurista, que siempre quieren someternos, lo traen y lo exportan inclusive aquí a Panamá. Así que hay que hablar claro. Una cosa es las embajadas y otro es la obligación de funcionario público de estar sirviendo en todo momento en sus consulados a sus ciudadanos. Muy bien. Pero y Álvaro, un momentito, y también Fabiola, que los países sede o los países que estamos en apoyo solidarios con la causa venezolana pueden comprender la etapa de transición o este periodo de inestabilidad y de alguna manera establecer una vacatio, un espacio para que esos venezolanos que
a quienes van a querer presionar por la falta de servicios consulares que no está dentro del cese de relaciones diplomáticas, pero que de alguna manera se afecta, pudieran tener algunas medidas alternativas giradas por el gobierno panameño en la medida que ellos tienen que presentar documentos que no le van a llegar ahora. Todo eso se puede hacer en apoyo. Y tenemos un precedente con eso. Asumiendo nosotros la Embajada de Venezuela, precisamente tuvimos unos decretos que se extendieron y nos validaban los pasaportes vencidos de los venezolanos aquí en Panamá. Y fueron medidas que dejaron, inclusive a mí me escribían niños que no podían graduarse porque tienen el pasaporte vencido, ciudadanos que no podían continuar con sus trámites por el pasaporte vencido, y eso le dio calidad y le dio poder seguir con sus trámites en los países que estamos. Así que sí hay un precedente, sí podemos continuar. Es un estado de alerta, un estado de guerra, pudiéramos decir, en Venezuela ahorita, así que todas las medidas de urgencia que se puedan activar lo más pronto posible, porque cada minuto, lo que son todos estos entes diplomáticos, todas estas medidas, entre más, y como decías tú, estos organismos internacionales, entre más minutos tomen, son más vidas humanas que se pueden exponer, porque estamos viviendo contra un régimen acorralado con crímenes de lesa humanidad, que sabe que está perdido, que esta vez tenemos las pruebas, que no hemos organizado y que tenemos unos líderes valientes que hoy, en este momento, han convocado a las 11 de la mañana Venezuela para estar al frente de las Naciones Unidas y seguir movilizando un pueblo pacífico. Así que ganamos y cobramos, y es hasta el final. Así que muchísimas gracias por esta ventana, muchísimas gracias a Álvaro, a Ana Matilde, a todos los periodistas y todos los periódicos en Panamá que hacen eco de esto, pero sí tenemos que seguir con más fuerza ese llamado de dejar que el régimen no tenga este oxígeno financiero y seguirlo presionando en las próximas horas va a ser importante para no extender tanto esta agonía de lo que ya podemos ver que estamos escribiendo la historia de Venezuela, que la transición inició el 28 de julio del 2024. Bueno, gracias Fabiola por estar con nosotros. Fabiola Sabarce, ex embajadora de Venezuela en Panamá, por compartir estas experiencias, su testimonio, sus opiniones en relación con lo que está pasando en Venezuela en estos momentos. Vámonos inmediatamente a